El gobierno del primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, lanzó en junio una diplomacia de gestos destinados a irritar a China. Calificó a Taiwán como país, donó a la isla más de 1 millón de vacunas contra el coronavirus y envió a su viceministro de Defensa a advertir sobre la amenaza representada por Beijing y a cuestionar la política de una sola China, impulsada en los 70 por Estados Unidos y por el propio Japón en detrimento de Taipei. La respuesta de Beijing fue inmediata. 我们严肃敦促日方在台湾问题上切实重信守诺，谨言慎行，不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向台独势力发出错误信号。 Si se suma a este cruce diplomático la persistente visión en la política exterior estadounidense de China como el principal enemigo de Washington y su reflejo en la OTAN, cuyo secretario general, Jens Stoltenberg, advirtió hace menos de un mes que la principal amenaza de la Alianza Atlántica es la modernización militar china y su arsenal nuclear, el escenario es claro. No hay improvisación, sino una mirada común que señala a China como potencia mundial y adversario a neutralizar en un mundo que lucha por los recursos y la hegemonía. China's growing influence and international policies presents challenges to alliance security. Leaders agreed that we need to address such challenges together as an alliance, and that we need to engage with China to defend our security interests. Así es como se ve a China desde Occidente, pero también la propia China se ve a sí misma como potencia global, bajo la conducción del Partido Comunista Chino, que acaba de cumplir 100 años desde que fuera fundado el 1 de julio de 1921 por los Chen Duxiu y Li Dahao, en base al modelo de partido de vanguardia ideado por Lenin. Si se evalúan los números de su economía, sus avances tecnológicos, su doctrina militar y su propia narrativa, China parece estar concretando en el siglo XXI ese gran salto hacia adelante con el que soñó Mao Zedong, pero terminó en fracaso. 首先，在我很小的时候，我就知道我的爷爷奶奶、爸爸妈妈都是中国共产党员，他们向我灌输的就是对我教育的就是中国共产党好，然后成为一个党员，就是你获得社会认可的一个标志，然后成为一个党员，你会得到更多的尊重，然后你也有更多的机会去干很多事情，去实现自己的个人的梦想。 El éxito actual se asienta en la plasticidad de sus estrategias para adoptar un capitalismo de Estado diversificado, oferta de mano de obra barata y calificada, prácticas controvertidas como ingeniería inversa y copia de modelos y patentes extranjeras para impulsar su avance tecnológico, además de acuerdos de comercio que incluyen financiación a cambio de recursos naturales y materias primas con países de Asia-Pacífico, África y América Latina. China aporta actualmente el 18% del Producto Bruto Global y esa porción aumenta año a año, a la inversa de Estados Unidos, cuya participación disminuye. Su formidable industria convirtió al país en líder mundial en minería, procesamiento de metales, energía, cemento, químicos, maquinarias, armamentos, textiles y plásticos. Y esa capacidad instalada se terceriza para producir y prestar servicios a la mayoría de las multinacionales globales. Las más grandes empresas chinas son de propiedad estatal, como China National Petroleum Corporation, los grupos Sinopec, CITIC, Sinochem y Costco. Cuenta además con un dinámico sector privado en el que se destacan empresas como Huawei, Tencent y Geely. Pero además, una política clave impulsada por Xi Jinping considera al sector privado chino como parte integral de su complejo industrial militar. El presupuesto militar de China es el segundo del mundo y la Marina de Guerra china avanza a pasos veloces para pasar del rango regional a lo que se conoce como Blue Weather Navy, una fuerza naval capaz de proyectar su poder a nivel global y en misiones múltiples, una capacidad que hoy solo ostenta Estados Unidos. 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必
将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。En la carrera espacial, acaba de dar un paso decisivo para establecer su propia estación espacial en órbita. En 2020, envió una misión no tripulada a la Luna que regresó a la Tierra con muestras del suelo lunar y otra a Marte. El Partido Comunista Chino evidentemente tiene motivos para celebrar su centenario. En contraste con esta propaganda por los actos que señalan la capacidad del país para establecerse como potencia global, China también se refleja en otras imágenes. El aniversario de Tiananmen, que este año fue prohibido por las autoridades, la represión al movimiento de estudiantes de Hong Kong, el confinamiento de la minoría musulmana uigur en campamentos de reeducación, según denuncias de la ONU, y el uso masivo de la tecnología para el control biopolítico de su población de 1.300 millones de habitantes. You know, we're calling on the United Nations, particularly the Human Rights Council, but also the High Commissioner for Human Rights, to really look into the way in which national security, terrorism, and these other concepts are being used by the Chinese government more broadly to target and limit the enjoyment of human rights more broadly within China, including in Hong Kong. Una antigua civilización convertida en superpotencia global con una dinámica imparable y que ya piensa su proyección para los próximos siglos. ¿Por qué el Partido Comunista Chino logró sobrevivir a las protestas de Tiananmen y a la represión, a la feroz represión que le siguió, y en cambio el Partido Comunista Soviético cayó después de la perestroika? Bueno, una respuesta es la enorme flexibilidad, la plasticidad, la capacidad de adaptación que ha demostrado el Partido Comunista Chino y el hecho de que el Partido Comunista Chino funciona como una herramienta no solo de construcción de un determinado tipo de régimen social y político, sino también como una herramienta de afirmación nacional para un país, Ayelén, que tiene casi 1.500 millones de personas. Sí, definitivamente se ve también en esa capacidad de modernizarse, y lo vimos también con, por ejemplo, una de las cuestiones, la política más verde ambientalista que empezó a asumir China, producto de las presiones también de los organismos, digamos, y las grandes potencias también internacionales. Me refiero también a Europa, a Estados Unidos en su momento durante la presidencia de Obama, no con Trump, pero digo, me parece que ahí empezó a entender también esta idea de que la estabilidad política estaba dada por la garantía también de un desarrollo económico, y eso también lo vimos en los últimos meses. Si te parece, vamos a ver, José, la organización del Partido Comunista Chino para tener una idea más que nada de esta estructura piramidal, ¿no? Si arrancamos de la base, tenemos el Congreso Nacional del Partido, que son más de 2.000 delegados. Este Congreso Nacional del Partido es cuando vemos esas elecciones que se dan de estos delegados, esto sea cada 5 años, son los que definen a ese comité central. El comité central del partido está integrado por casi 400 delegados, y de esos 425 conforman el Politburo, que son en definitiva aquellos que toman las decisiones políticas centrales, los que tienen fuerza dentro del partido para definir lineamientos estratégicos. Después, ahí tenemos el Comité Permanente del Politburo, 7 miembros que terminan en el secretario general del partido. En este caso tenemos a Xi Jinping, que también, por supuesto, es el presidente de China. Agrego, Ayelén, un par de comentarios a esto. El Congreso Nacional del Partido, según la Constitución china, tiene que estar integrado por trabajadores y campesinos. Esto ha ido, obviamente, cambiando. Hoy es el Congreso del Mundo, donde hay más millonarios, más 1.000 millonarios, ¿no? Personas que tienen más de 1.000 millones de dólares representados dentro. Hay, por supuesto, hay obreros, hay campesinos, hay muchas personas de clase media y hay muchos integrantes de esta especie de élite burocrática de clase media acomodada de la que forman parte muchos de los miembros del partido. Otros datos también sobre la composición del partido es que es mayoritariamente de varones, el 70% son varones. Las mujeres han crecido en el último tiempo en participación, pero siguen siendo minoritarias. Y también el tema de la edad, el 80%
80% es mayor de 35 años, es decir, es un partido también con los liderazgos, digamos, encima de, sobre todo, un promedio de 50 a 60 años. Y otro de los datos también importantes es que la mayoría, más del 50%, tienen estudios universitarios. Así que esto de campesino, obrero, bueno, queda un poquito matizado con todo eso. El partido también tiene, Ayelén, organismos que le responden, que dependen directamente de él, como la Comisión Militar Central del partido, el Comité Central sobre Inspección de Disciplina, que es obviamente el órgano disciplinario y que depende directamente del Congreso Nacional del partido, y a su vez están vinculados al Ejército de Liberación del Pueblo, que es el ejército chino. Vamos a ver ahora la estructura política que, como en todo país comunista o de inspiración socialista, es difícil a veces encontrar las palabras para hablar de China, se solapa con la del partido. Obviamente el régimen político es un régimen de partido único. Hay partidos minoritarios, se llaman partidos democráticos, que cooperan con el Partido Comunista Chino. No hay elección directa, nada de esto se elige de manera directa en elecciones un hombre, un voto, digamos, según el régimen liberal, sino que están organizados alrededor de un partido que es el órgano, digamos, de conducción del régimen político chino, que está compuesto básicamente por el presidente, que es también el secretario general del partido, Xi Jinping. A su vez, el presidente es elegido por la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es un órgano, como dice bien su nombre, consultivo, es un órgano que no decide y que está integrado por representantes de diferentes organizaciones, movimientos. Es un órgano de tipo más, digamos, sectorial que de elección directa. Y a su vez el Congreso Nacional del Pueblo, que es el cuerpo legislativo y en teoría el órgano soberano chino, aunque el partido conduce en los hechos al Congreso Nacional del Pueblo. Sí, ahí tenemos también esos pequeños espacios políticos que, digamos, no están conducidos por el Partido Comunista Chino, pero que no son directamente de ese espacio político. La Comisión Militar Central del Estado, la Procuraduría o la Fiscalía Suprema del Pueblo, en definitiva, que es la encargada de aplicar la Constitución y las leyes que rigen y controlar que justamente se apliquen, y la Suprema Corte del Pueblo, que va directamente a los delitos criminales y a, bueno, todas esas cuestiones vinculadas más bien a la sociedad civil. El Consejo de Estado está compuesto por 27 ministros y también por distintas comisiones. Sí, agrego que, por supuesto, que muchos de los integrantes del Partido Comunista Chino, empezando por Xi Jinping, a su vez integran algunos de los órganos del gobierno. Por supuesto, está no es automática, no es mecánica el reflejo del régimen político sobre el régimen partidario, sobre el partido único, sobre el partido predominante, el partido único, pero muchos integran y tienen este doble rol, ¿no? Y nos olvidamos ahí de mencionar el Comité Central sobre la Inspección de Disciplina. En ese caso, justamente lo que se basa es que, digamos, de analizar que no haya abusos de poder o que se cumpla la ley en torno a los principios, por supuesto, del partido. Esto ha conseguido a través de este mecanismo sancionar a algunos de sus militantes, activistas. Hubo muchos desplazados por corrupción en algún momento. Volviendo a lo que planteaba al principio. Un partido con 93 millones de afiliados. El partido, la agrupación política, sin lugar a dudas, más grande del mundo. Una de las preguntas que planteaba al principio, que para mí es interesante para pensar o repensar la cuestión del Partido Comunista Chino, es por qué cayó el Partido Comunista Soviético, por qué fracasó en su objetivo de mantener la Revolución de Octubre viva, y en cambio la Revolución China permanece aún con estas transmutaciones hacia un régimen mucho más capitalista. Ahí va, porque digo, atravesaron cosas muy parecidas, atravesaron hambrunas durante una parte del siglo XX, atravesaron purgas, tuvieron líderes muy enérgicos, qué sé yo, Lenin, Mao, Stalin, etcétera, y uno sobrevivió y otro no. Tal vez en esta plasticidad, tal vez en el hecho de que el Partido Comunista Chino llegó al poder en el 49, 3 décadas después, que fue una larga lucha, ¿no? 3 décadas después del Partido Comunista Soviético, lo cual le dio un aprendizaje y una capacidad de enraizarse, digamos, con la sociedad china diferente a la del Partido Comunista Soviético. Imagino también que estará vinculado, Rulo por ahí sabrá más que yo en esto, pero a la reforma también. Al éxito económico. Sí, a las reformas de fines de la década del 70, que también las vimos plasmado ese éxito económico, que ya no está, sobre todo, está vinculado a la producción y al consumo también interno, pero a una producción no solamente de materia, a la producción de cuestiones más básicas, sino de materias primas y demás. Sí, sino también al desarrollo tecnológico, ¿no? Que es una apuesta fuerte que ha hecho China también en el último tiempo. Les propongo